Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, la verdadera autoridad no se compra ni se vende. En todos los círculos, en todos los ámbitos, en todos los escenarios de interacción humana, el factor autoridad es determinante. Autoridad en los hogares, autoridad en la escala de la vida pública, la educación, la iglesia. Y amigos, muchas veces la autoridad se suplanta por parte de individuos que no están cualificados y que en razón de un trueque u otro, de una usurpación u otra, asumen papeles y posiciones de autoridad para las cuales no están en ninguna manera capacitados. Pues este es nuestro tema precisamente, la verdadera autoridad no se compra ni se vende. Hay una muestra en la Biblia clara, con una fuerza y una energía tremenda como para dejar bien en claro cómo esto debe ser. En el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 18 y 19 se lee, cuando Simón, y no se trata de Simón Pedro, sino un personaje que había adquirido relevancia en ese lugar, en esa sociedad. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Observen que no es nada nuevo que se ofrezca dinero a cambio de posiciones, a cambio de influencia. Les ofreció dinero a los apóstoles, verso 19, diciendo, dadme también a mí esta autoridad. Noten que lo que él está en principio queriendo comprar es la unción, el poder del Espíritu Santo para hacer las señales que hacían los apóstoles, pero al fondo de eso, lo que él mismo está reconociendo, tiene el suficiente discernimiento como para darse cuenta que lo que hay de fondo es autoridad. En el caso de ellos, autoridad espiritual. Entonces les dice, dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Lo que hay detrás de los dones espirituales es autoridad espiritual. En este caso, este era una especie de hechicero, había ganado notoriedad, pero vio que eso que ellos tenían y eso que ellos impartían, él carecía de ello y quiso comprarlo. Es la clara evidencia de cómo gente busca comprar, y hay quienes aparentemente lo ofrecen en venta, la autoridad. Pues con esta base tan clara, por cierto, ¿no es verdad? Pues con ella, a partir de este minuto, trabajemos con la interrogante, ¿cómo viene la verdadera autoridad? No autoridad suplantada, no autoridad falsa, ficción, no. ¿Cómo es que viene a nosotros los humanos la verdadera autoridad? Y sobre todo, amigos, partiendo del escenario nuestro, autoridad espiritual, porque nosotros los creyentes entendemos que todo otro tipo de autoridad se va a derivar de la autoridad espiritual. Entonces, ¿cómo viene la verdadera autoridad? Primera respuesta, no es por legado y no es por herencia. Y aquí cabe muy bien hacer este comentario. Puede ser el hijo de un hijo de un pastor el que asuma la titularidad de un ministerio una vez que su padre ya no esté vivo o no esté ya disponible por distintas razones. Sí y no. Sí, si tiene un llamado de Dios, una convocatoria del cielo y la unción sobre él. No,
porque ser un hijo de pastor no es una garantía que él va a darle continuidad al ministerio de su padre o sus padres. Entonces, esto es algo importante para entender y para reconocer con humildad, porque hay mucha gente que piensan que es como una especie de legado. Yo puedo dejarle un legado a mis hijos. ¿Qué es lo que uno puede dejar como legado? Valores, ejemplo, conocimiento de Dios, en el sentido de encaminar a los niños por su camino, por el camino de Dios. Pero un ministerio y la autoridad, no, eso solo lo confiere y lo concede el cielo. ¿Se dan cuenta? Entonces no es por legado, no es por herencia, no es por el nombre o el apellido del antecesor, es por otras razones. Entonces esto es lo primero que queda claro. No es por legado ni por herencia. Si no es así, ¿cómo es? Segunda respuesta, es por llamado. Es por dones que provienen de Dios. Hay tremendos hombres de Dios que no tuvieron un antecedente ni siquiera de proceder de un hogar cristiano, pero Dios los llamó al ministerio y los empoderó. Y hay quienes, siendo hijos de un pastor muy notable y connotado, no recibieron el mismo llamado de su padre. ¿Por qué? Habrá que preguntarle a Dios. Que Dios no necesariamente nos da explicaciones, pero tiene que ser entonces por llamado de Dios y por dones que Dios confiere a un individuo. Es que debemos diferenciar la autoridad espiritual, amigos, de otro tipo de autoridad. Por ejemplo, si yo me caso y tengo hijos, automáticamente recibo esa autoridad. Si mis hijos se casan y tienen hijos, automáticamente reciben esa autoridad paterna y materna. Pero no es así en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual tiene que ser Dios llamando. Mire el ejemplo de Moisés. Moisés, él siente la fuerza de su llamado y la fuerza de su pueblo. Entonces ve a un egipcio maltratando a un hebreo y lo mata. Al día siguiente ve 2 hebreos peleándose e intenta separarlos. La noticia corre y tiene que salir huyendo. Pero es hasta que después de 40 años en el desierto que Dios lo llama en aquella experiencia de la zarza ardiendo. Y entonces ahí Dios lo convoca y ahí Dios lo empodera. ¿Qué estamos diciendo? Es que no es, ni siquiera es cuando uno lo diga, sino cuando Dios dice. Por tanto, vayamos acumulando ya estas respuestas porque juntas crean una respuesta final. Lo primero, que no es por legado ni herencia, como viene la verdadera autoridad espiritual. 2, que es por dones y llamados que provienen de Dios. 3, sumemos a esto, no es para exaltar al hombre, sino para gloria de Dios. Aquí lastimosamente hemos de decir que hay malos ejemplos entre nosotros, pueblo de Dios, porque hay individuos en el ministerio que lastimosamente, al igual que este Simón hechicero, han adquirido notoriedad en el mundo. Porque no es tan difícil adquirir notoriedad, es un tema de medios de comunicación, es un tema de recursos, es un tema de hacerse presente en las pantallas. Pues el caso es que hay gente que realmente lo que está buscando es notoriedad y lastimosamente nunca faltan tontos que lo siguen. Digo tontos porque un tonto es un escaso de capacidad intelectual y capacidades diversas para poder darse cuenta cuando está frente a un farsante. Y a veces a un farsante se atreven sus seguidores a llamarle padre. Entonces, bueno, así es el ser humano y eso va a ser así siempre. Pero lo cierto es que si nosotros queremos hablar en términos personales de autoridad y particularmente de autoridad espiritual, tenemos que darnos cuenta que no es para nuestra propia gloria, no es para engrandecer nuestro nombre, sino para la gloria de Dios. Cuando tú veas, amigo, amiga, a un individuo
que está tratando de poner su nombre en alto, ahí ya tú debes comenzar a tener cuidado, porque lo que te está indicando es que posiblemente se trata de alguien que está usando el ministerio para escalar posiciones, básicamente por ambición, de notoriedad, de fama, de reconocimiento, de dinero. Y número 4, finalmente, ¿cómo viene la verdadera autoridad? Pues no es para alcanzar metas humanas, sino propósitos divinos. No es voy a levantar un gran ministerio y va a ser algo poderoso y vamos a hacer aquí y allá. No es para alcanzar metas humanas, es para alcanzar propósitos divinos. ¿Cuáles son los principales propósitos que las Sagradas Escrituras nos muestran? La evangelización del mundo, el predicar el Evangelio, alcanzar a los no alcanzados, edificar al pueblo de Dios. Esos son los grandes propósitos, pero cuando lo que se está montando es un armado, un andamiaje, una plataforma para engrandecimiento ya sea de nombres o de organizaciones, ahí el error, por tarde que sea, se va a mostrar. La equivocación y el tremendo desacierto de buscar alcanzar metas dentro de lo humano, usando las cosas de Dios, cuando lo que se deben alcanzar son propósitos y, como dije, ya la Biblia nos establece cuáles son. Volvamos al texto bíblico de inicio, libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 18 y 19. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí esta autoridad. Ese es nuestro tema, autoridad. Dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos recibe el Espíritu Santo. Esta es la manera ilegítima de querer adquirir autoridad espiritual. Hacerla por medios humanos y hacerla por ambiciones que nada tienen que ver con los propósitos divinos. Esta escritura nos dio la base entonces para trabajar con la interrogante: ¿y cómo viene entonces la verdadera autoridad? Espiritualmente hablando, viene de la siguiente manera. 1, no es por legado, no es por herencia. Y si no es así, entonces, número 2, es por llamado de Dios y es por dones que provienen de Dios. Número 3, no es para exaltar al hombre, sino para gloria de Dios de manera exclusiva. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Y 4, no es para alcanzar metas humanas, sino propósitos divinos. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado La verdadera autoridad no se compra ni se vende. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.